Hola, hola a todos. Mi nombre es Gladys Yoleisi Segura. Soy estudiante del programa de psicología. Bueno, el día de hoy vamos a compartir un poco. Vamos a darle desarrollo a uno de los temas muy importantes dentro de la guía de trabajo y es la elaboración de un podcast. Un podcast es como un momento de compartir sobre un tema en específico. Entonces, en esta hora vamos a hablar un poco de ese tema con el cual quiero dar a conocer eh, mis ideas, mis aportes en representación de lo que es cómo las culturas ancestrales promueven esa pertenencia y cohesión comunitaria. Entonces es un tema muy hermoso, podemos decirlo a grandes rasgos, porque la cultura es algo muy importante dentro de los grupos. Porque la cultura es eso que le da esa identidad, esa coherencia a lo que ellos son como comunidad, como grupo, valga la redundancia. Son esas características que los representan y les da un sentido de pertenencia. Entonces podemos decir que la cultura es algo muy importante. Y cuando hablamos de cultura nos estamos refiriendo a todas esas prácticas, ya sean desde diferentes ámbitos con los cuales nosotros como individuos nos relacionamos y le damos una identidad a lo que nosotros somos, a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros nos comportamos. Entonces, partiendo de allí, vamos a hablar un poco sobre este tema, de cómo las culturas ancestrales promueven pertenencia y cohesión comunitaria. Espero este momento sea un momento de mucha conexión, en el cual podamos aprender y te pueden compartir ideas, porque eso es lo que queremos en esta hora. Entonces quiero empezar hablando un poco y quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué las culturas ancestrales unen a las gentes? Esto es muy importante poderlo debatir y comprender. Entonces podemos decir que, como lo hemos dicho en un principio, las culturas ancestrales son como ese canal de conexión entre las personas del antepasado con las personas del hoy. Como quien dice, esas prácticas que se desarrollan son como quien dice hoy en día el resultado de prácticas que se establecieron con nuestros antepasados. Entonces, por eso las culturas son muy importantes dentro de los grupos. La cultura es muy importante porque los une a ellos, les da identidad y los conecta a sí mismos con sus antepasados. Es por eso que hoy en día, cuando usted habla con muchas personas del presente, hay cosas que nosotros practicamos o que se hacen dentro de nuestras culturas que nosotros decimos, esto lo hacían anteriormente. Un ejemplo para grandes rasgos, como para que podamos entenderlo un poquito más. Acá en Tumaco, podemos decirlo así, que es la zona donde yo vivo. Hay muchas prácticas ancestrales que se desarrollan y están ligadas con nuestros antepasados. Un ejemplo, el tema de los velorios. Acá es muy dado a veloriar a nuestros muertos de una manera muy diferente a como lo hacen en otras partes. Acá la gente, el velorio es un momento de mucho respeto, porque se tiene en cuenta la memoria del difunto y el dolor de las otras personas. Se hacen rezos, hay cantoras, toda la noche se canta, se reza, o sea, es un espacio muy diferente a como lo hacen en otras culturas. Esto es dado a todas esas prácticas y por mucho que ha pasado el tiempo, y que tal vez pues de alguna manera u otra puede ir perdiendo como esa esencia, porque pues cuando no se practica muy constante se tiende a perder, pero aún así todavía se logra mirar eso, se logra mirar cómo en los velorios se canta, se reza y se tiene en cuenta la memoria del muerto, por decirlo así. Y también podemos, como quien dice, validarlo a través de ciertos referentes. El autor Stuart Hall decía que la identidad nace de la memoria y de las tradiciones que compartimos. Es decir, que lo que nosotros aprendemos de nuestros mayores nos une como grupos. Todo lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros aprendemos de nuestros mayores, nos une como grupo hoy en día. Entonces, dándole aval a eso, podemos decir que la memoria nace de las tradiciones. Entonces también podemos hablar un poco de que también esos rituales y tradiciones nos acercan, ¿cierto? Bueno, yo traigo a contexto mi zona porque pues acá es la donde yo vivo, donde hay mi relación, entonces pues hablo mucho de ese tema, de las tradiciones que acá se emplean. Entonces, los rituales y las tradiciones nos acercan, si es verdad, porque volvamos al mismo tema, al tema de los velorios. Ciertamente es un escenario muy triste porque hay un muerto, hay una pérdida, pero esos espacios unen las personas. Es muy cotidiano ver cómo tal vez a veces
personas que están en otras partes aprovechan estos espacios y vienen, se comparte, se puede decir así, se comparte la cultura que ellos tienen, porque también vienen gente de otras zonas, ya sea porque sean amigos del difunto, del familiar del difunto, bueno, vienen y conocen la historia que nosotros tenemos, cómo nosotros valoramos a nuestros muertos, cómo nosotros nos relacionamos, cómo nosotros compartimos, cómo nosotros generamos ese bienestar de alguna manera u otra a las personas que llegan a ese evento. Entonces podemos decir de que esto nos une porque hace también que las personas se reúnan. Son espacios, como les dije en un principio, triste, pero une a los grupos, une a las personas o a la comunidad en ese preciso momento. También los bailes son prácticas ancestrales que nos representan mucho. No sé si nosotros logramos indagar por redes y logramos mirar algo que nos simboliza mucho a nosotros acá en la zona del Pacífico, el tema de los bailes, los cantos, y manejamos un ritmo muy particular. El currulao es algo que nos representa, entonces eso une. Y acá hay algo muy típico de nosotros acá, que es el tema del arrullo. Acá sí se hace el arrullo, entonces se canta con bombos, con uno, la gente disfruta de ese momento. Entonces podemos decir que esas tradiciones acercan, unen los grupos. También podemos decir que las culturas también tienen símbolos que nos identifican, ¿cierto? Entonces, según Clifford, podemos decir que la cultura está llena de símbolos que nos ayudan a entender la vida. Es algo muy importante tener presente eso, que cada cosa que hay dentro de una cultura, por decirlo así, cada cosa que representa un grupo con relación a las culturas que hay en ella, tienen un sentido, tiene algo que los identifica, hay algo que le da ese valor. En este caso, acá dentro de mi cultura, volviendo al tema, los tambores, las marimbas, el currulao, los colores, los tejidos, los cantos tradicionales, todo eso emiten un mensaje. Todos esos son símbolos que representan nuestra cultura, no están allí por estar, sino que emiten una información, emiten un mensaje. Entonces podemos decir que cuando nosotros escuchamos estas cosas sabemos que son parte de nosotros y eso genera conexión entre las personas, ¿cierto? Entonces es muy bonito poder conocer todas estas cosas porque nos da una identidad y nos permite saber el porqué de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros somos, ¿cierto? Entonces, ya redondeando todo esto de lo que es la cultura, lo que son los símbolos dentro de nuestras comunidades, dentro de las culturas con relación a las comunidades, podemos decir, quiero relacionarlo pues con mi contexto, con la zona en la que vivimos, que es la zona del Pacífico colombiano. Entonces, dentro de nuestro rol, se puede decir así, de nuestro contexto, ¿cómo podemos ver nosotros reflejado todo esto? Yo creo que si nosotros nos podemos indagar y ponemos a hablar nuestra mente, podemos mirar que hay muchas cosas en donde se ve esto reflejado en nuestro contexto, principalmente la música, cómo nos une. Cuando se convoca un arrullo, se celebra mucho lo que es el Día de la Virgen del Carmen, los santos, todas esas celebridades que se llevan a cabo hacen parte y se ven reflejados. Entonces podemos decir que la música en ellos se ve reflejado. Y es más que música, es historia, porque se cuenta algo, hay un porqué de nuestra forma de cantar, hay un porqué de lo que nosotros decimos. Y todo esto es memoria, todo esto está ligado con nuestros antepasados. Entonces, es muy natural cuando la gente escucha que suena una marimba o un tambor, la gente automáticamente dice arrullo y la gente se reúne, empieza a cantar, empieza a celebrar y empieza a compartir. Eso crea unión y alegría entre las personas. También otra parte en la que también podemos ver reflejado esto es nuestras prácticas espirituales, como les dije en un principio, los rezos, los velorios cantados, las parteras, que es algo muy, muy representativo de por acá. Anteriormente se daba mucho. Ahora, como pues, no es que estoy en contra de la ciencia ni los avances tecnológicos, antes yo avalo mucho eso porque son beneficios. Pero a la medida de que el mundo ha ido evolucionando, ciertas prácticas se han ido perdiendo. Y ese tema de las parteras es algo que representaba mucho a nuestro contexto, a nuestra historia, como a nuestra cultura, perdón. Y hoy en día es muy poquito lo que se logra ver del tema de las parteras. La gente que del tiempo antes sí, así era el medio por el cual la gente daba luz. La parte de una mujer que recibía al niño, tal vez no tenía estudios científicos como lo hay ahora, pero había una práctica, un aprendizaje empírico con el tiempo, con la experiencia que esa persona tenía. Entonces podemos decir de que
Eso es algo muy importante y simbólico dentro de nuestra cultura. Todavía se ve, tal vez no con la misma persistencia como antes, pero todavía se logra mirar. También podemos ver los remedios caseros tradicionales. Anteriormente no era muy dado encontrar pastillas ni nada de esas cosas, sino que era el agüita de tal cosa, la hierbita, la hoja del Espíritu Santo para el dolor de cabeza, la papa, bueno, todas esas cosas eran lo que nos representaba. Ahora está el acetaminofén, está el ibuprofeno, pero pues también se puede decir que es bueno. Entonces, todas esas cosas hacen parte de nuestra identidad como cultura. Todo eso nos representa, esos remedios, esas agüitas, esas hierbitas que se hacen. Ay, que le olor el estómago al niño, dele ajo con limón. Puede sonar chistoso, pero eso era lo que nos representaba a nosotros como cultura, o nos representa. Y así también lo dice, como lo dice Hals, estas tradiciones crean identidad porque son recuerdos que compartimos como comunidad, son recuerdos que nos unen, que compartimos. A veces nos sentamos a recordar esos tiempos y decimos, ay, ¿te acordás cuando en tal tiempo? A mí me dolía el estómago, mi mamá me daba ajo con limón y paico. Y reíamos porque era un momento que, bueno, en ese preciso momento no era mucho dolor, pero no era como ha cambiado la ciencia. Ahorita ya no se utiliza eso, sino que ya hay desparasitante. Antes usted para botar los parásitos era con el ajo y el paico, pues como le decían. Ahora ya no, ya hay pastillas, ya hay jarabes que usted bota y entonces todas esas cosas han ido cambiando, pero son cosas que nos representan, todavía se ven. De vez en cuando no hace falta el que de pronto se tome su pepita de ajo. Y en estos días hablamos con una amiga y decía eso, que cuando el hijo le dolía el estómago, ella le da una pepita de ajo para que botara los parásitos. Quiere decir que todavía se siguen compartiendo ese tipo de prácticas. Entonces, hay que tener presente que nuestras raíces nos dan fuerzas y orgullo. Lo que nosotros somos tiene un sentido, entonces no podemos dejar de que esas cosas se pierdan, porque son el fundamento de lo que nosotros somos como comunidad. Y pues para esto quiero decir de que el educador Paulo Freire, decía que las culturas nos dan libertad. Y eso se ve aquí cuando las comunidades del Pacífico, nuestra zona, cuidan de sus territorios, protegen sus tradiciones, enseñan a sus hijos su historia, se organizan para defender su cultura. Bueno, muchas cosas. Todas esas cosas crean un orgullo y fuerza en nuestra comunidad, porque nos da sentido de pertenencia y hay un porqué, lo que nosotros somos, y nosotros podemos decir orgullosamente, somos eh, pertenecientes a la zona del Pacífico, tenemos unas culturas que nos representan, tenemos algo que nos hace sentir con fuerza, valor, bueno, nos da identidad. Entonces podemos decir que la memoria compartida nos mantiene unidos. Eso sí es muy cierto. Todas esas prácticas culturales unen a la era antepasada con la que son hoy en día. Entonces, según Mauri, decía que la memoria colectiva mantiene viva la identidad del grupo. En el Pacífico, acá en nuestra zona, esta memoria se puede, como quien dice, establecer en lo que es en los cantos de nuestros abuelos, las recetas tradicionales, mucho de la comida típica por acá, que el encocado del pescado, el encocado del cangrejo. Bueno, todos esos platillos son cosas que nos representan, los ritmos que se pasan de una generación a otra. El corolao no es algo que surgió ahora, no. Tiene una historia, si uno se pone a investigar, hay unos antepasados que lo practicaban y por eso hoy en día nosotros disfrutamos de este género musical, que más que un género es cuenta una historia, un porqué de lo que nosotros somos. Entonces, podemos decir a manera de conclusión, ya para cerrar este podcast, que creo pues hace un momento muy participativo, bueno, muy expositivo se puede decir así, porque se daba a conocer muchas cosas con relación a las culturas. Entonces, podemos decir que las culturas ancestrales nos ayudan a unir a nuestras comunidades. Esto es muy importante porque esto nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos, para dónde vamos. Nos reúne, ¿cierto? Nos da una identidad, nos conecta. Estas prácticas como lo que son el baile, los cánticos, rituales, las celebraciones, nos dan como esa identidad de lo que nosotros somos. Entonces existen unos símbolos dentro de estas culturas que son muy importantes y que tenemos que tener presente. Que todas estas cosas nos llenan también de orgullo por nuestras raíces, porque nos dan un sentido de pertenencia. Y todo eso mantiene viva lo que es nuestra memoria, todo eso mantiene vivo lo que es la memoria de nuestros antepasados. Es decir, cuando nosotros dejamos de practicar estas cosas, lentamente lo que hicieron nuestros antepasados, lo que fueron nuestros antepasados va a ir muriendo con ellos, se puede decir así. Y esa no es la idea, sino que ellos sigan a través de lo que nos enseñaron o lo que nos dejaron. Entonces, quiero agradecerle a todos los que escuchan este podcast. La idea era poder compartir un poco